Aquí lo que quiero preguntarle es por qué esa adenda era buena. ¿Por qué salió PPK con una pizarra a decirnos que estábamos ahorrando 590 millones de dólares cuando eso no era verdad? La adenda tenía un objetivo concreto, que era cumplir con un proyecto muy anhelado para Cusco, que venía trabado durante muchos años. Nosotros habíamos recibido muchas comisiones de personas del Cusco que venían de manera masiva a decir, bueno, ya 40 años nos vienen estafando durante sendos... Pero hasta el día de hoy. y hasta el día de hoy. Eso también es otro capítulo que hay que hablar, que también lo podríamos hablar y pero explicar. Digamos, la adenda genera que hasta el día de hoy sigamos así. Y mira cómo es la ironía de la vida. Nosotros decíamos, lo que no podemos poner en riesgo es la seguridad jurídica. Yo políticamente, a mí no me costaba nada, Paolo, ganarme los aplausos y lo cómodo que era vivir tranquila políticamente y mediáticamente. Porque era lo más sencillo. Sí. Pero acá no se trata de qué es lo más sencillo, porque iba a pasar lo mismo. O sea, se iba a la empresa a un arbitraje internacional porque estaba protegida por el tema de la seguridad jurídica, los contratos se respetan, el arbitraje se perdía. Y espérate, solamente déjame completar la idea. Le dejo terminar ¿Y qué es lo que pasa? Ya viene la responsabilidad civil de quienes rompieron con esa seguridad jurídica. Y ahí sí, en 10 años, ninguna prensa ni nadie va a decir, uy, qué pena, pues sí, firmaste, caducaste de manera ilícita o ilegal un contrato que estaba respaldado por ley. No había razones para caducar pero el sí contrato. Las había. No había razones. Hay un informe de la CAF que yo me he revisado. Hay un informe de la CAF, la CAF, que es una entidad que creo que es seria, que yo me he revisado completito en su momento, también, que decía textualmente que Andino, que Conturhuasi estaba intentando compensar su propuesta baja que había hecho con el interés que estaba planteando. Lo que decía la CAF... Y con ese informe uno podía ir al arbitraje y decirle a los árbitros del momento, la CAF me dice que esto no es viable. Yo lo he caducado porque no es viable. Lo que decía la CAF, y lo tengo clarísimo porque como comprenderás, este caso lo llevo ya casi más de 10 años y lo conozco. Lo que decía la CAF es, cuando se negocia el contrato y se identifican los vacíos, que eran, no se puso límite a la tasa de interés y no se puso fecha de cierre financiero, o sea, con lo cual la empresa un mal contrato, eso está de acuerdo. Podía ir a consultar a la banca internacional y decir, ¿me prestas? La banca internacional le decía, te presto a una tasa X. Mentira, porque la CAF dice que se estaban inventando conceptos en ese interés del crédito. No es así, 22% el crédito en la banca internacional, señora Molinelli. Eso era mentira. Vinieron los representantes de uno de los bancos, ahorita no me acuerdo el nombre, y las tasas eran caras. Entonces ahí es donde nosotros decidimos apelar a la CAF, porque la CAF ya había llevado contratos importantes en Perú de índole de proyectos de gran envergadura, para que nos diga si esa tasa, digamos la que pedían los bancos, estaba acorde con la tasa promedio del mercado para ese tipo de proyectos. ¿Y qué dice la CAF? Que no. La CAF dice no. No está acorde. 22% no puede ser. Máximo, págale una tasa equivalente al, no me acuerdo si era el 15%. Menos incluso. 15 o 11 o 12%, exacto. Sí. Entonces, dice, esta es tu tasa límite para negociar. Correcto. Entonces, cuando no... Pero también dice, perdón, la CAF, porque eso es importante, la CAF dice, Conturhuasi está metiendo conceptos en ese interés que no corresponden, en otras palabras, nos están queriendo estafar. Y con ese informe de la CAF se podía decir, ese contrato se caduca, vamos al arbitraje y te vamos a ganar. Lo que el fin del informe de la CAF era establecer cuál debería ser la tasa, digamos, de referencial a negociar en ese momento a través de la adenda, para no tener estos excesos que querían cargarse a través de la banca internacional y tener nosotros como técnicos un criterio de referencia. Y eso es lo que se respetó. Entonces, como no había fecha para cierre financiero, o sea, no decía, hasta acá nomás esta oportunidad, ya no me estás trayendo algo que se condice con este informe de la CAF, se evaluó una tercera vía que no estaba prohibida porque no fue parte de los factores de competencia. ¿Y qué pasa si en lugar de aceptar crédito caro, porque al final lo paga el Estado, no lo paga, la cuota no la va a pagar el empresario, ¿por qué no se toma el dinero del Tesoro Público, cuyo costo de oportunidad, tú eres economista, es el costo de un bono soberano? Periodista económico, pero sí, bueno, pero sabes bastante de economía, es el costo de un bono, el equivalente a un bono soberano que debería ser 6-7%. Entonces dijimos, claro,
entre 22, bajar a 15, no traen el del 15 y tener el costo de oportunidad de un bono soberano, que es el costo, digamos, el costo referencial del costo de oportunidad del capital, del presupuesto público, del tesoro público. Entonces se dijo, sí, acá hay un ahorro importante y se tomó esa vía. Que también hacía que el Estado asuma todo el riesgo, casi todo el riesgo de la construcción. Es decir, podrían haber encontrado la ciudad perdida de los Incas abajo del aeropuerto. Hay otro error, porque el tema es, y ese es un tema que hay que precisar, se ha pedido que se precise muchas veces en la ley de APPs y en su reglamento. Uh-huh. Cuando tú hablas de factores de competencia, siempre los factores de competencia nunca fue la tasa de interés. Fue cuando tu aeropuerto lo operes y esté funcionando, ¿cuánto me vas a compartir de tu rentabilidad? Ese era un factor de competencia. Y el otro es cuánto ponía de adelanto el Estado como cofinanciamiento. Uh-huh. Entonces, nunca fue la tasa de interés. Si el Estado... Entonces, tú no tocabas ningún factor de competencia. Me lo sé muy bien la historia porque he tenido que explicar 10 años. Pero si el Estado pone la plata, asume el riesgo. Eso es muy sencillo. El arbitraje internacional lo menciona. Hay un capítulo muy extenso de la adenda. Pero si el Estado pone la plata, el Estado está asumiendo el riesgo. Si el privado va y se presta, es el privado el que está asumiendo el riesgo de esa construcción. Lo que pasa es que ahí tú lo que tienes que evaluar es, al no haber puesto límite a tu tasa de interés... De acuerdo, era un mal contrato. Entras en una desventaja. Entonces, contrato. ¿Qué te conviene? Tomar el de 22, porque no había nada que lo impida. Nosotros hicimos un informe de CAF para que nos diga, no, 22 no, porque la tasa promedio del mercado para proyectos similares es hasta 15. Uh-huh. Ok, pero también nada te prohibía el costo de oportunidad. No, pero la tercera opción era caducar el contrato. Es que justamente... Eso es lo que ha sido sancionado en el arbitraje internacional. No, pero ha sido sancionado y ahí vamos al arbitraje. El arbitraje internacional dice, no había causal que apelara al interés público y entonces cuando se decidió caducar... Que fue post-adenda. No, pero eso no lo vinculan a la adenda y está en el arbitraje. Por eso es desinformación. Yo te pasaba el arbitraje para que lo leas. Hay un capítulo que dice que la adenda es válida y con eso lo que se hace es, ok, la adenda validó todo lo que estaba antes, entonces por eso... Pero esa es una interpretación tuya y es errónea, por eso yo te he pasado el arbitraje internacional no es una interpretación para leerlo y te he marcado exactamente los acápites donde sustentan mi posición. Lo he leído. Porque una cosa es lo que yo creo, lo que me apasiona, lo que yo interpreto y otra cosa es lo que el papelito dice. Y entonces lo dice claramente. Es que el arbitraje reconoce que la adenda es válida y que la adenda al existir validó que Conturhuasi te proponga un interés de 22%. Lo que dice es la adenda es válida, la adenda fue lícita, fue legal y estaba dentro del margen de discrecionalidad de los técnicos tomar esa posición. No iba en contra de los factores de competencia como en algún momento lo dijeron algunas personas. Yo no he dicho eso, Pero, o sea, los argumentos que se pusieron dentro de la hipótesis fiscal... Validó el intento de estafarnos de Conturhuasi. Dijo, tú me has presentado algo que está bien y por eso yo he tomado esta decisión. Lo que se estaba priorizando era un proyecto que era muy importante para el Cusco y que lamentablemente hasta el día de hoy, y en eso vamos a coincidir tú y yo, no lo tiene. Entonces, eso es muy importante. Yo me puedo sentar, porque yo sé que el programa y el tiempo siempre es corto. Sí, no nos vayamos en tecnicismos. Yo me puedo sentar con el informe, el arbitraje y explicarte, mira acá, ese punto te lo refuto porque mira acá está sustentado de esa manera y estoy segura que en una siguiente oportunidad lo podremos aclarar, como se dice, con las argumentaciones en mano. Chiquitito, ya que hablamos de eso, está llevando a PPK al Parlamento. Sí, a ver, primero porque, para mí fue un momento muy decisivo en mi vida, te lo digo porque yo no venía de haber trabajado directamente con presidentes ni nada, yo entré con mucha ilusión en un proyecto que me parecía importante porque tenía buenos técnicos. Y viví la crisis política de cerca, sufrí el fujimorismo de cerca. Nunca en mi vida me imaginé enfrentarme a tremendo pelotón, a tremendo pisoteo. Por ejemplo, veía a Keiko llorar en las cámaras de televisión frente a todo el tema de la persecución fiscal y yo decía, si supiera, nosotros también, no lloramos, pero la hemos sufrido. Diría que es antifujimorista. Durante 10 años, yo no creo en Keiko Fujimori. No creo en su, digamos, en su supuesta vocación de querer hacerle un bien a nuestro país. Creo que lo ha venido destruyendo durante 10 años. ¿Pero diría que es antifujimorista?
Yo no quiero, digamos, generar un juzgamiento de ese tipo porque pueden haber personas valiosas dentro del partido, gente a la cual respeto, pero lo que digo, yo voy al comportamiento de ella dentro de una organización y lo que ha significado para el Perú. Y ahí respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que PPK nos tiene que recordar estos 10 años de crisis política que venimos viviendo todos los peruanos. ¿Por quién votó en la segunda vuelta del 2021? En blanco viciado. Viciado. Ok. Bueno, entonces cree que PPK todavía, pero ¿no cree que ya está muy mayor? ¿No cree que ya llega un punto en que ya tiene que retirarse a su jubilación, digamos? Físicamente, ¿no? Tiene ya, digamos, un deterioro que corresponde a su edad, pero mentalmente de coco está mejor que tú y yo juntos. Ajá. Te lo puedo asegurar. Conversamos mucho, lo visito. Es una persona que además le gusta estar atento a lo que pasa en el país. Hay cosas que yo siempre digo, nunca he visto una persona, por ejemplo, que ha fallecido tu hermano, en medio del velorio, está preocupado, ese día vacaban a Dina un día antes, y me decía, ¿sigue la política ¿qué todavía? va a pasar con el país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? No se acaban las vacancias. Entonces, creo que él va a morir en su ley, dentro de esta cosa de preocupación país, de querer dar sus aportes. Él se reúne mucho con economistas prestigiosos, siempre da su orientación, y yo creo que eso hay que considerarlo porque hay otros países donde personas como él, expresidentes, pasan a ser senadores vitalicios y mientras que se sientan útiles para el país y no hagan daño, está bien. Usted se precia de ser ejecutiva y el gran problema de la patria hoy es la inseguridad. Así que quiero por lo menos entrar ahora a sus propuestas para combatir la inseguridad. Guerra total contra la extorsión, policía fortalecida y moderna, tecnología al servicio de la inseguridad, cárceles con control del Estado, justicia rápida y firme. Sí. Pero ¿cómo se aterriza eso en medidas concretas? Te lo explico. A ver, nosotros creemos que aquí no hay soluciones mágicas para comenzar, es tema de gestión. O sea, los diagnósticos ya están sobredimensionados. Hay un plan que es el Plan Mariano Santos, que lo hizo ESAN en el 2018 y creo que lo aprobaron en el 2020. ¿Quién es Mariano Santos? El Plan Mariano Santos lo trabajaron con, digamos, toda la cúpula. En ese entonces estuvo el Miguel Nostanó, lo trabajaron con ESAN, lo trabajaron junto con un equipo de generales. Y lo que determina básicamente son brechas. Brechas, por ejemplo, en la logística. ¿De qué año es, perdón? Brechas, lo comienzan a trabajar en el 2018. Pero el Perú del 2018, en términos de inseguridad, es totalmente distinto al Perú de hoy. Pero lo hacen con la academia. A lo que voy es, calculan brechas muy concretas. O sea, hay cálculos matemáticos de, por ejemplo, cuántos policías hacen falta, cuál es la brecha de policías, cuáles son las brechas de comisarías, cuál es la brecha en capacitación que tiene la policía. Entran a varios aspectos, no solamente logístico, de capacitación, de recurso humano, que es, digamos, el diagnóstico serio que cualquier sector debería tener. Entonces, a partir de eso, tú ya tienes hasta cuantificado los números, cifras concretas. Ese es tu punto de partida. Luego, nosotros abordamos cuatro temas sobre la inseguridad que deberían verse de manera conjunta. Una es la reforma del sistema de justicia. Otra es la reforma del sistema carcelario. El tercer punto es la reforma de la policía. Y el cuarto punto ya es la reforma estructural, o sea, lo que vaya a atracar la raíz, que es la prevención enfocada en los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, que son 1,5 millones de niños. Dentro de la reforma del sistema de justicia, para simplificar el tema, son cuatro cosas concretas. El primero es dotar del presupuesto suficiente al sistema de justicia para que hayan jueces titulares y no suplentes. Segundo, que los laboratorios de flagrancia que fueron concebidos bien para abordar todo lo que es, digamos, las condenas en 48 horas en flagrancia, extorsión, sicariato, crimen, porque para eso se hicieron los laboratorios de flagrancia, funcionen como tal y no sean elefantes blancos. O sea, lo que tú tienes hoy día es laboratorios de flagrancia, que son pocos, cuya concepción es buena, pero atendiendo casos menores, sin la carga representativa real. O sea, todo el mundo dice, no puedo entrar a ver, mi carga es hasta acá, y no se resuelve. ¿Quién administra el laboratorio de flagrancia? Son, digamos, los jueces de la jurisdicción. Por ejemplo, yo he visitado... Pero, digamos, ese es un poder del Estado autónomo, ¿no? Sí. Desde el Ejecutivo lo único que pueden hacer es dotarlos de algún recurso económico, pero lo que ellos hagan con ese recurso dependerá de ellos. Lo que tienes que hacer ahí, por ejemplo, para eso están las comisiones que se arman, digamos,
donde asiste la Fiscalía, donde asiste el presidente o la presidenta del Poder Judicial. A ver, hay que dotarlos de... Yo creo que un tema importante es el presupuesto que no se les ha terminado de dar, Ya. ¿no? Pero digamos, dependerá de ellos, pero lo que depende del Ejecutivo es el sistema penitenciario, por lo menos, ¿no? Ya. Eso sí depende directamente del Ejecutivo. Y la del Ejecutivo, acuérdate que estamos viendo Ejecutivo y Legislativo porque ahora estamos como partido político, ¿no? Entonces trabajamos ambas cosas. Yo entiendo que me vean siempre como, claro, como usted es ejecutiva, candidata presidencial. y también a Senado. Digamos, la reforma del sistema penitenciario es algo que incluso el actual presidente está diciendo, que va a reformar el INPE, y todo el tiempo se habla de reformar el INPE, pero ¿qué significa eso? En el tema carcelario, nosotros lo que hemos visto es, ahorita se están haciendo cárceles chiquititas, hay planteamiento de 5 expedientes para cárceles de no más de 3.000 presos. Eso no te resuelve el hacinamiento real, que es más o menos de 52.000 presos. Todos sabemos que las cárceles son el delivery real de la extorsión, del sicariato, y entonces donde reina el desorden no curas el problema. Planteamos cárceles que se deben hacer por lo menos 2 de 20.000 presos. En la cárcel de Bukele, a quien tanto admiramos, por ejemplo, el SECOT, si tú entras y googleas, ha costado $115 millones. Usted admira a Bukele. Yo, en el tema que me gusta mucho es el esquema carcelario. Okay. O sea, si yo tengo que rescatar algo que a mí me entusiasma y que sí copiaría, es el sistema carcelario. ¿Por qué? Porque mira, 115 millones, el SECOT, 20.000 presos, alta tecnología, yo creo que lo puedo hacer igual. O sea, yo no dudo en que puedo tomarme el mismo tiempo, implementar la misma lógica. Tienes a la gente resocializándose de verdad porque todos salen a trabajar a determinada hora a producir. Eso ayuda a su mantenimiento. Puedes ahorrar para otras cosas importantes en el Estado. Y tienes un sistema penitenciario que funciona, no como acá que tienes al bandido, al instituto penitenciario, cuidando al otro bandido. Eso no puede pasar en nuestro país. Construiría un SECOT en el Perú, 2. Yo haría 2 de 20.000 por un tema ya de practicidad para ir más rápido y deshacinar. O sea, el problema va a seguir existiendo mientras haya el hacinamiento de los 52.000 presos. La pregunta es, ¿dónde ponen esas cárceles? Porque en el momento que alguien dice van a construir una cárcel, se levanta a todos los vecinos y se levanta el alcalde de la localidad y dicen no queremos. Es cierto, eso hay que verlo sí tenemos identificado. Yo prefiero, verlo con prudencia, porque ya hay expedientes listos. El tema es si ya tienen las autorizaciones, si se puede escalar hacia, en lugar de hacer de 5.000, hacer de 20.000 de una vez, ¿no? Porque si no, no está solucionando el problema real. No tiene sentido.